Hola, hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo programa a desalambrar la salud mental. El día de hoy, día viernes, nuevamente comenzando lo que es el fin de semana, quisimos, como todas las últimas semanas, presentar una temática que fuera relevante, invitar a la reflexión de lo que son las distintas situaciones que tienen que ver con la salud mental. En aquí a desalambrar la salud mental en particular, comentarles, tiempo atrás, cuando estábamos en la Radio Universidad de Chile, nos contactaron y el día de hoy se pudo concretar lo que fue ese contacto y para hablar una temática muy particular y muy necesaria, ¿ya? A mi lado no está nada más ni nada menos que Carol Galleguillos. ¿Quién es Carol Galleguillos? Carol es psicóloga clínica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella es especialista en el trabajo clínico con sobrevivientes adultos de abuso sexual infantil y también es autora del libro 50 preguntas frecuentes de un sobreviviente de abuso sexual infantil. Así que, ¿cuál es el título del día de hoy en particular de esta conversación? Es Abuso sexual infantil, un dolor que no culmina en la adultez. Eh, Así que, bienvenida, Carol. Hola Alejandro. Y un poco este título que pudimos conversar, que es Abuso sexual infantil, un dolor que no culmina en la adultez. ¿Qué te parece? ¿A qué te resuena? ¿Por qué ese título en particular? Un dolor que no Sí, culmina. sí, me parece importante porque, bueno, en este último tiempo que como sociedad estamos por primera vez mirando en serio el tema del abuso sexual infantil, que es un tema existente, que es un tema que está en todas partes, que estamos empezando a aceptarlo, a entenderlo, a trabajar en él, todavía parece que quedara suscrito a la infancia. Mm. Es decir, tengo 5, 7, 10, 15 años, me agreden sexualmente, chuta, entonces un niño agredido, hay que trabajar con este niño adolescente agredido. ¿Y qué pasa después? Lo que pasa después, a medida que la persona va creciendo, está invisibilizado. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de las develaciones, es decir, cuando la persona cuenta lo que vivió, sucede en la adultez. El silenciamiento del abuso sexual infantil es tremendo. La persona va a contar lo más probable en su adultez. Y ahí, ¿qué instancias como sociedad tenemos para escucharlo? ¿Qué instancias terapéuticas tenemos para trabajar con ello? Para reparar o resignificar la herida. Tú hiciste hincapié en la herida. Es que por supuesto hay una herida y la herida es tremenda y muchas veces puede abarcar muchas áreas del ser humano. Piensa tú que si en este ejemplo que te daba hace un rato, la persona vivió esta agresión, este trauma en la infancia, piensa tú, 8 años, y lo cuenta por primera vez ya, no lo sé, a los 30, a los 40. ¿Cuántos años de silencio tuvo? De silencio me refiero de silencio práctico, es decir, no lo habló con nadie, pero también de silencio terapéutico, de no poder trabajarlo. Entonces, ¿qué pasa con una herida que no trabajamos por 20 años, por 30 años? ¿Se agranda la herida? ¿Se sana sola la herida? Mm. Bueno, hay hartas preguntas que hacerse, ¿verdad? Claro, uno diría, no sé, pues como esta frase, el tiempo lo cura todo, pero en este caso, claro, aplicará. Pero 100 años son muy pocos, dice también la canción. También, Eh, justamente, sí. sí, bueno, en mi experiencia, como te contaba, yo trabajo específicamente con adultos. Mm. Ya a mi consulta llegan personas de 25, 45, 50 años y vienen por primera vez a contarlo, o por segunda, tercera, pero me refiero a hace poco tiempo, ya están Mm. recién mirando hacia atrás, mirando la herida, mirando el trauma, mirando el dolor. Mm. Cuando se conectan con ese dolor, Alejandro, te lo digo, cuando se conectan con ese dolor parece que el evento traumático sucedió ayer. Y la potencia de la herida y la potencia del trauma es como si hubiese sucedido ayer. De esa envergadura te estoy Aunque hayan hablando. pasado muchos años, Es que ¿cierto? sí han pasado muchos años, pero nunca se habló, estuvo en el silencio y en el secreto. Está guardado, está Mm. contenido, es una bomba a punto de explotar. No se difumina por distintas áreas. Mm. Por lo tanto, cuando te conectas o se conectan y empiezan a decir,
a nivel emocional viví esto, me pasó esto, me sentí así, me sentí así, ¿por qué el dolor va a ser distinto? Claro, ahora que uno lo piensa, que lo menciona, tiene harto sentido el que el dolor se pueda reeditar con emociones que se vivieron en la infancia, años atrás. Y lo que tú estás diciendo es que como que vuelven a emerger, como tú dices, si hubiese sucedido ayer. A ver, en estricto rigor, nunca se fue. Ah, Nunca se fue el dolor, nunca se fue el trauma, nunca se fueron las consecuencias. Cuando uno con estos adultos hace una historia de vida y empiezas a ver cómo estuvo la infancia, la adolescencia, los primeros pololeos, la relación con las figuras paternas, la entrada a la adultez, tú puedes ver signos de herida presente en cada uno de esos momentos. Lo que pasa es que no necesariamente pueden darle el nombre como tal en el camino, pero cuando ya de adultos lo están pudiendo mirar, ahí miran hacia atrás y ahí lo resignifican y dicen, ah, ok, entonces ahora entiendo mi adolescencia de un modo súper distinto. Ahora entiendo mi búsqueda, no sé, laboral desde un aspecto súper diferente. Hay que tener en cuenta, y si me permites la graficación, imagínate que acá está el abuso sexual, ¿ok? Aquí está la ocurrencia, aquí está el hecho uno, si pudiese ser uno, que la mayoría de las veces tampoco es crónico, ¿ok? exacto. Pero imaginemos que acá es el hecho. A medida que va creciendo esto como que explotara, por así decirlo, Sí. a distintas áreas de vida, no sé, al área física, al área sintomatológica, al área emocional, al área relacional. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Por ejemplo, autoestima, la imagen de uno mismo, la confianza, confío o no confío en el de al lado. No sé, soy suficiente para postular este trabajo. Se amplía. A medida que vamos creciendo, eso se puede ampliar aún más. Entonces, 10, 15, 20, 30 años más, de repente tomamos un elemento, no lo sé, mi relación con la comida. Entonces, ¿qué tiene que ver mi relación con la comida con el primer hecho, abuso sexual? ¿Qué tiene que ver? A ver, sigamos la pista. No, es que mi relación con la comida empezó a cambiar, no lo sé. Yo en las noches sentía mucha angustia porque me acordaba de esa vez que podía ir esta persona y agredirme y no podía calmar mi angustia. Entonces desde esa época me acuerdo que iba en la noche y abría el refrigerador y buscaba lo que había ahí y tenía atracones de comida y bueno, ha pasado mucho tiempo y sigo haciendo lo mismo y me di cuenta que subí de peso, por ejemplo, y a medida que fui subiendo de peso, el resto dejó de mirarme tan lascivamente, entonces me empecé a sentir más protegida, entonces empecé a decir, chuta, parece que ahora que tengo un cuerpo más ancho, más distinto, digamos, ya no me siento tan vulnerable como en el momento uno. Wow, entonces por darte un ejemplo burdo, Sí, sí. entonces esta cosa que es mi relación con la comida, tiramos el hilo y tiene que ver con esto. Entonces pasa muchas veces que el adulto dice, no, sí, en verdad ya lo superé. Oye, si es así que bueno. Honestamente, si es así que bueno. Pero miremos tu vida y hay sorpresas. O sea, yo creo que el ejemplo que tuviste es muy interesante en cómo una situación que ocurre en la infancia comienza con el pasar de los años a transformarse en una bola de nieve, empiezan a Toma otra forma. mezclarse, claro, a mezclarse distintos elementos. Qué interesante, bueno, para quienes se están integrando, estamos hablando con Carol Galleguillos, psicóloga clínica, hablando justamente de la temática del abuso sexual infantil y de cómo esta temática, esta situación se pudiese manifestar en distintas áreas dentro de la adultez. Así que queremos invitar a la gente que está comentando, o sea, está viendo, puede ir haciendo algunas preguntas, ¿cierto? Que Por compartir supuesto. aquí en la conversación. Carol, en tal sentido, tú has visto esto en las conversaciones con las personas y de cómo entonces no el abuso sexual infantil años después se manifiesta en diversas áreas. Sí. Tú hablas del ejemplo de la comida, me imagino hay Por otros, darte uno, claro. pero son muchos otros. O la relación, por ejemplo, o establecer relaciones de pareja sanas. Mm, Piensa tú una persona que, no lo sé, sufrió abuso sexual intrafamiliar, por ejemplo. ¿ya? Y que la persona que lo agredía, hombre o mujer, le decía que era muy especial y que lo que tenían era muy, muy especial y que lo quería mucho y que era su favorito. Mm.
pero al mismo tiempo esa persona le hacía algo que a este niño o a esta niña no le gustaba, le hacía daño, le dolía. Dime tú, ¿cómo integra este niño a nivel de su desarrollo el tema de los afectos? La persona que me quiere y que soy su favorito, o sea, me ama, también me hace daño. Entonces parece que así son las relaciones, parece que son duales. Dime tú, esa persona cuando ya tiene 20, 30 años y elige pareja, ¿es probable que elija una pareja maltratadora, no? Claro, aprendió a... Parece que el amor tiene ambas cosas, parece que el amor agrede también, parece que el amor duele. Y parece que si alguien te hace daño, igual te puede querer. Entonces, se tergiversa tanto, afecta a tantas áreas. No se ve Mm, exclusivamente igual que como se ve en la infancia. Se va desarrollando, pero la herida está igual. Cuando yo te planteé el tema, Alejandro, quería hacer hincapié y que como sociedad empecemos también a visualizar que los adultos agredidos, los adultos dolidos hoy, son los niños agredidos ayer. No nos olvidemos de ellos. Estos adultos están criando. Estos adultos están, qué sé yo, en el Senado viendo el sí. tema de la ley, de la imprescriptibilidad, Mm. están haciendo cosas. Tenemos que poder acoger también su dolor, escuchar su dolor para empezar a reparar. No podemos reparar solo en la infancia, lo más urgente, por supuesto, pero no exclusivamente. En ese sentido, yo pensaba que todos los casos de, sobre todo con la iglesia, que han aparecido, bueno, me imagino también te hacen pensar en tu trabajo Sí, claro. y cómo uno ve noticias que estos casos de personas ya adultas muchas veces se les baja el perfil, no habría un reconocimiento, ya sea por parte de la iglesia o incluso a veces por parte del Estado de lo que le tocó vivir. Entonces, ¿qué opinión te merece eso? ¿Qué piensas al Bueno, es respecto? que hay varias cosas en lo que tú dices. Tú hablas de reconocimiento. ¿Reconocimiento es importante? Por supuesto. El reconocimiento es sí, te creo, sí sucedió, sí es importante. Pero no exclusivamente eso. ¿Y dónde está la reparación de la herida? ¿Dónde está el hacerse cargo de la herida? Porque es súper fácil, comillas, o mucho más fácil, decir como, ok, te creo, pero arréglatela solito. Claro, claro. ¿Cómo se apoya en ese sentido? ¿Quién necesita a esa O sea, persona? debiese haber dinero destinado a la reparación, a la terapia psicológica. Mm, El nivel de dinero que gasta un sobreviviente adulto para reparar su herida, te lo digo así, pero para trabajar terapéuticamente sus dolores es tremendo. No es mm. una terapia de 2 meses. Muchos están años. Cuando uno ve o habla con los denunciantes de estas grandes denuncias públicas, la gran mayoría de ellos están con terapia psicológica. La gran mayoría llevan años en terapia psicológica. Y qué bueno que así sea. Mm, Qué bueno que así sea porque así pueden estar frente a la opinión pública, exponerse, decirlo en voz alta y seguir luchando. mm. Pero hay un dolor y un gasto para atrás, no solo económico, emocional, familiar, tremendo. ¿Quién se hace cargo? O sea, ahí tú nombras la familia y yo pienso alguien que finalmente ya como adulto empieza a tener un espacio donde se le escucha todo esto que le tocó vivir. Es un adulto que puede ser que, por ejemplo, tenga hijos o hijas y que cómo uno vive cargando con esto y cómo, pero eso, cómo equilibrar las cosas, cómo puedo desarrollarme satisfactoriamente en la vida cuando tengo esto acá. Se puede, pero ¿a qué costo si es que ¿A qué si es costo? que no Sí. lo trabaja? Esto que tú dices de los hijos es súper importante, porque se ha visto que muchas veces el gatillante de una develación, es decir, que un adulto cuente, tiene que ver con llegada de los hijos, Mm. o que están pensando en tener hijos, o que sus hijos alcanzan la edad que ellos tenían cuando comenzaron los abusos. Ah, ¿Ya? ya, ya. Eso se ha visto muchas veces que son gatillantes, ya quizá la persona lo estaba pensando, pero ahí dice, no, tengo Mm, que, tengo que hacer algo, tengo que contar a la familia. Piensa tú en los abusos intrafamiliares. La persona ya creció, ok, nunca dijo nada, mm. entendible por lo demás, hay muchas dinámicas que ocurren ahí, y de repente, y el agresor sigue estando en la familia, o sea, se lo siguen Claro. encontrando los domingos en los almuerzos dominicales, para Navidad, Mm. y de repente tiene un hijo, y mira a su hijo y dice, Algo pasa chuta, ahí. Sí. ¿será que el peligro está todavía presente? Mm, Y se empieza a formular preguntas que quizás en su minuto no se las había formulado. Porque cuando era niño muchas veces dicen como,
a veces no lo entienden, a veces están en proceso de entenderlo, pero de alguna manera, ok, soy yo. Ok, soy yo. Y cuando me dice, oye, si no estás tú, sigo con tu hermano. No, 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 no sigas con mi hermano, sigue conmigo nomás. Pero de alguna manera ahí termina. Después los hermanos crecen, son adolescentes. Parece que el peligro terminó. Pero cuando tienen hijos o cuando llegan sobrinos, nace una nueva generación. Se Claro. actualiza el peligro. Hay, como que se vuelve a visualizar el riesgo. ¿Y cómo cómo manejar eso? O sea, ese es el tema. Yo pensaba que con todo lo que estás hablando, quizás podemos aprovechar también de preguntarte y justamente dentro del trabajo que has hecho, pudiste realizar un libro, o sea, ¿cierto? Eres autora de un libro que podemos mostrar, aprovechar de mostrar a toda la gente que quiere conocer de qué se trata este libro. Bueno, 50 preguntas frecuentes a sobrevivientes de abuso sexual infantil. Que un poco preguntarte, bueno, aprovechar de decir que Carol ha traído este libro y que vamos a sortear prontamente dentro de esta semana, así que para quien quiera conocer el libro y vamos a hablar un poco de eso, ¿qué te lleva a ver en este libro una necesidad, ¿cierto? Como que uno escribe un libro pensando en que puede aportar, ¿cierto? ¿Qué te lleva a ti a escribirlo? Cuéntanos un poco de Claro, eso. te cuento, mira, poco a poco fui dándome cuenta que muchas veces el espacio terapéutico se transformaba, especialmente en un primer momento, en responder dudas. Como estamos hablando ahora, ¿verdad? Dudas también a los familiares. Me empezó a pasar mucho que empecé a recibir solicitudes de familiares, ya no por terapia, ¿ya? ¿Ya? Sino por, Carol, ¿puedo ir a tu consulta y hacerte unas preguntas que un familiar mío acaba de velar? Y no entiendo. Empecé a recibir mamás, papás, hijos, parejas, hermanos, Mm. donde están tratando de entender. Y mis pacientes, por supuesto, mucho. O sea, claro, yo les contaba, les respondía un poco, y después me vino toda una serie de cuestionamientos, ¿verdad? De decir como, chuta, qué complicado que para poder resolver una pregunta elemental, a mi parecer, Mm. no tiene que por qué ser de nicho, me refiero, debiese estar al alcance de la gente, una persona tiene que darse el tiempo y el gasto de pedir una hora psicológica, pararse frente a un otro que no conoce y decir en voz alta, sí, yo viví abuso sexual infantil. Mm. ¿Qué pasa, Alejandro, si todavía no están preparados para decir eso en voz alta? ¿No pueden resolver su duda? Siguiente paso, Google. Chuta. Busqué las preguntas y ¿sabes qué? Me encontré con muy poquita información, por no decirte nada, de información en español que estuviese enfocada en la adultez. ¿Te llamó la atención eso? Mira, en la infancia había Ya, bastante comparativamente, claro. pero sí, me encontré varias páginas en español, no menos de 10, Mm. que decían cómo darme cuenta si mi hijo está siendo abusado, Claro. cómo cuidar a mi hijo, cómo puedo prevenir, cómo trabajo, a qué especialista lo llevo. Mm. Excelente, súper que está. Y empecé a buscar las mismas preguntas en la adultez. Nada, ¿En serio? nada. Dije, no puede ser, ¿Qué no puede llama la ser. atención? Sí, Claro, sí. y entonces empecé a escribir algo y dije, voy a hacer un artículo en mi blog. Tengo una página web, ¿A cuál es? Puede publicarla por aquí. psicoterapiaadultos.cl, con P, Psicoterapia, psicoterapia adultos. psicoterapia con P, ¿cierto? Claro, PSI, psicoterapiaadultos.cl. exacto. Ahí escribiste Claro, un... empecé a escribir algún artículo y tuvieron muy buena llegada. Se compartían mucho, me llegaron pacientes a propósito de esos artículos. Mira. Dije, wow, cuánta, o sea, y difundiéndolos, te digo, en mi base de contacto, o sea, mis amigos y familiares. Y dije, ¿cuánta necesidad hay de esto? Mm. Ahí estuve harto tiempo trabajando en, primero, redactar las preguntas, escribirlas. Me contacté con muchos amigos que trabajan en esta temática también y les pedí ayuda de que me mandaran ellos sus preguntas más frecuentes. Oye, ¿qué te preguntan a ti en la consulta? O amigos abogados, ¿qué te preguntan a ti? Trabajadores sociales, ¿qué te preguntan a ti? Armé un pool de preguntas, después las fui afinando, ¿verdad? ¿Cuáles se parecían más? Y llegué hasta 50. 50 preguntas frecuentes. 50. O sea, Y claro, y si me permite, luego ahí dije, bueno,
no voy a contestarlas todas yo sola, ¿verdad? Es una mirada muy parcial, Mm, pensando que esto es interdisciplinario. claro. Me contacté con varios colegas míos, vuelvo a decir, abogados, trabajadores sociales, hay un filósofo por ahí, hartas psicólogos infantiles también, psicólogos de adultos, psicólogo comunitario. Y les dije, les propuse, eh, tú esta pregunta en particular, ¿me podrías decir qué responderías tú si te llega a ti la consulta? Y a ti, ¿me podrías responder esta otra? Por lo tanto, estas 50 preguntas que se van a encontrar en el libro, sí, las redacté yo. Es mi mirada, pero mi mirada con la colaboración de excelentes profesionales de este país, Mm, la gran mayoría docentes universitarios que llevan mucho tiempo trabajando en la temática y que ellos me aportaron y me dijeron, Carol, esto no puede faltar en esta pregunta. mm. Por lo tanto, es un trabajo bien integral. O sea, tú hiciste el esfuerzo también de considerar las experiencias de Pero distintas por personas. supuesto, o sea, imagínate cuánto solo lo que pasa en las cuatro paredes de mi consulta. Hay más experiencias ahí atrás y Mm, quise las más relevantes, la de gente que lleva mucho tiempo trabajando en esto, que estuvieran aquí incluidas. mm. Dentro de estas 50 preguntas que uno piensa, wow, son hartas preguntas. Al principio teníamos cerca de 100, te adelanto. ¿En serio? Pero claro, O sea, yo pensaba entre tanta pregunta, por ejemplo, tú mientras fuiste redactando este libro, eh, así de a primeras, ¿cuáles fueron llamándote más la atención? ¿Cuáles, algunas que tú dijiste, wow, sí, como crees que, no sé, te dejaron pensando más y pudieras recordar algunas de ellas, o sí. algunos temas? Mira, más que alguna en específica, yo creo que mucho en relación a los mitos, Mm, cosas en relación al género que se creen que son de determinada manera. Por ejemplo, pregunta en el capítulo de preguntas que hacen los padres. ya. Si a mi hijo hombre lo abusa un hombre, ¿mi hijo se volverá gay por ello? Está Está esa pregunta, ya. porque llega mucho también, quizás no formulada exactamente con esas palabras, a la gente Mm, le cuesta ocupar esas palabras para expresarse, pero sí, es una pregunta que llega mm, mucho. Eh, o otra, por ejemplo, ¿cómo sé si lo que viví fue o no abuso sexual? mm. Esa pregunta en particular le di muchas vueltas. ¿Cómo sé? Mira. ¿Cómo sé? Porque tú puedes decir, bueno, ¿cómo, ¿cabe alguna duda? Es que sí, pues, cabe muchas dudas. En la vivencia, no en el hecho de un tercero, en la vivencia personal. ¿Por qué? Tienes que entender que el abuso sexual infantil, la gran mayoría de las veces ocurre en el ambiente privado, con conocidos o familiares. Mm, Y no es un abuso violento desde lo físico, desde la amenaza, desde una pistola, desde un cuchillo, desde golpes o moretones. La mayoría de las veces es violento desde lo emocional. mm, Por lo tanto, el niño en ese caso no se va dando cuenta cómo van sucediendo las primeras transgresiones hasta que ya está metido ahí y está pasando el abuso sexual. mm. No saben cómo entenderlo. Eh, Pasa no poco, muchos hombres que les cuesta ponerle el apellido de abuso sexual y vienen como, no, es que yo fui precoz. Y dicen, yo no, Ah, yo fui, Carol, perdón, pero yo fui un niño muy precoz. Y dicen, wow, ¿qué tan precoz? Y te dicen, mira, no, pero así como con orgullo. sí, a veces al principio sí. Y te dicen, no, ¿qué edad tenías tú? 7 años. Mira, 7. ¿Y quién era tu pareja? La nana. Chuta, la nana. ¿Y qué edad tenía la nana? No, era adulta. ¿De verdad crees que fuiste precoz? Mm, ¿Qué pasa si tu hijo o tu hija te estuviese diciendo eso? Te abren los tremendos ojos porque lo ven en otro, ¿verdad? claro. Parece que en otro, especialmente en otro que cuidan, Mm, es más fácil poder darse cuenta que eso no es una relación simétrica, que eso es una relación abusiva. Pero cuando lo viven ellos, no, es que yo me creía winner, no, mm, es que yo me quebraba ahí en el colegio, porque bueno, yo había vivido experiencias que mis compañeros no. mm. Eso es por darte un ejemplo puntual, Sí, no, ¿verdad? pero Pero uno puede decir, chuta, que creció o estuvo muchos años contándose otro cuento a sí mismo. Pero aún así, en ese caso particular que te cuento, que son varios nombres que se me vienen a la mente, varias caras me que imagino. se me vienen a la mente con ello, eh, uno empieza a hacer la historia para atrás. Este barrido que te decía, Mm, donde te dicen, ocurrió esto, este hecho de precoz, pero ahora yo estoy bien y viene por otra cosa. Entonces, ok, viene esta otra cosa, te respeto esa otra cosa, veamos esa otra cosa. mm. Cuando empiezas a ver esa otra cosa, wow, mira, mira, wow, tiene que ver. Pareciera que hay nexo. Parece que hay un hilo que lo une. Mira, mira.
pero no pareciera que, o sea, para llegar a reconocer eso, igual debe ser difícil, como ¿Reconocer qué cosa? reconocer que en el fondo sí puede haber un dolor detrás de esa imagen del winner, como dices tú, ¿cierto? Como, Es ay, muy, fue es muy precoz. difícil porque es muy doloroso. Y yo creo que eso nunca lo podemos olvidar. Y hablo en amplio espectro, ¿verdad? Cuando se dice, pero ¿cómo este que no sume o que dijo no sé, o le pasó tal cosa y nunca más volvió a hablar del tema? ¿Es que nos olvidamos acaso que hablar de eso duele y duele mucho? Mm. Fue algo que estuve pendiente todo el tiempo que escribí el libro. El libro en estricto rigor, el redactarlo, no me tomó mucho. Empecé en enero y ya en junio tenía redactado el libro. Mm. Pero una vez que lo tuve redactado, me hice la siguiente pregunta. ¿Cómo lo va a leer quien lo lea? Si lo lee un sobreviviente de abuso sexual, ¿le va a doler esta parte? ¿Le va a doler esta otra? Y empecé a recordar los decenas de pacientes, cientos a esta altura de pacientes que he tenido, y cómo cuando yo les respondía lo mismo en la consulta se les llenaban los ojos de lágrimas. Y fue, no puedo responder éticamente esto como si fuera un libro más, como si fuera un libro de texto, estos que estudiamos en la universidad. No, pues, esto tiene que ser un libro como instrumento terapéutico, ¿ok? Entonces ahí estuve 6 meses más reescribiendo el libro. Decir como, ok, tal pregunta, ¿qué duele esta pregunta? Ok, duele esto otro. Ok, vayamos con calma y lo voy a empezar a redactar tal cual como hablo yo en la consulta cuando tengo a mi paciente delante. Hiciste el ejercicio como de conectarte un poco Claro, con... afortunadamente eso se da cuenta el lector y es una de las cosas que más se ha agradecido del libro, de que se ha podido utilizar como instrumento terapéutico. Y el libro lo pensé para distintos usuarios. En primer lugar, para el sobreviviente en sí y su familia. Eso es el destinatario principal. Cuando lo esté leyendo, tener el tino de lo que le está leyendo duele. ¿Ok? En segundo lugar, para profesionales del área. Ya. Psicólogos, médicos, trabajadores sociales, abogados, profesores, jueces. También, sí. Gente que lo ha leído, ¿verdad? Que digo, a ver, que lo puedan utilizar en su ejercicio profesional. O sea, si una persona está haciendo terapia, por ejemplo, y en tal momento de la terapia necesita un instrumento con el que psicoeducar o cual llevar a lo concreto algo que están trabajando, que pueda decir, ¿sabes qué? Voy a utilizar esto como instrumento de trabajo. ¿Ya? Y en tercer lugar, para usuario común y corriente que no sabe de esta temática y tiene todos estos mitos en su cabeza y que está escuchando esto en la televisión que bombardean todos los días, las noticias, los matinales, que perdonando, pero con cualquier tipo de una discusión poco ética, a mi juicio, si me permites decirlo. Y digo, ok, ¿con qué información se están quedando? Ya, que esto también esté para ellos. Y ha sido muy lindo el poder ver que en estos, ¿qué? 3, 4 meses desde que salió, me han llegado escritos, me han llegado mails de profesionales en Chile, profesionales fuera de Chile, en España se está vendiendo bastante, de que lo están pudiendo usar. Psiquiatras que me dicen, oye, se lo recomendé a un paciente, lo trabajamos en tal sesión. Una jueza que me dijo del norte, que me dice, lo estoy trabajando, me hizo mucho clic, tuve un juicio 2 días después y lo pude ver desde otra mirada. Mismos sobrevivientes que me han dicho, lo estoy leyendo de a poco porque, pucha que duele, pero el otro día mi mamá me dijo tal cosa y yo fui con el libro en la mano y le dije, mamá, ¿te puedo mostrar algo? Quiero que leas esta pregunta. Mira, qué lindo. qué potente, qué potente. Wow, pagado. O sea, totalmente como en el fondo tu intención de hacer un libro es como, bueno, yo veo muchos libros por ejemplo, de la psicología con harto lenguaje técnico que uno lee, pero ¿cómo uno ve esta otra intención de un libro que pueda ser de utilidad para cualquier persona y para que se discute, se reflexione? Sí, claro. Eso lo encuentro muy interesante, el esfuerzo. En lo personal lo veo poco en el mundo profesional, así que de verdad es muy interesante. Vos y Nof, tenemos algunos comentarios o algo así. Hola a todos, invitamos a quienes participan, ¿ya? A que puedan realizar algunas preguntas que puedan ser contestadas. Se nos suma Carla Sánchez, Andrea Echeverría, excelente tema y también explicado, amplía la mirada. Mónica Alejandra también, excelente tema. María Fernanda,
preguntan qué librería están. ¿Ya? ¿Lo respondo al tiro? No, todavía no. Ok. El amigo Pepe acá Vamos a poco, hace sí. un comentario que el libro tiene un lenguaje cercano y cotidiano. ¿Ya? Eso es bueno para la gente que no está familiarizada necesariamente de lo profesional, para que pueda leerlo a modo de cabecera también para profesores, no necesariamente psicólogos, Sí. etc. Así que esperamos las preguntas de nuestros amigos. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, quizás aprovechando de poder contestar a la pregunta de dónde se puede comprar el libro, así que vamos a pasar el dato. Sí, mira, el libro está, frase cliché, pero es verdad, está en las principales librerías del país. Pero hay que decirlo ya. Pero sí, está en librería Antártida, por ejemplo, que se puede encontrar tanto en la página web como en locales. Ya, perfecto. Y en distintas librerías del país, pero es muy importante un dato que me gusta dar, que la página web buscalibre.cl, Ya, ¿ya? buscalibre.cl. Buscalibre.cl, donde pueden encontrar muchos libros. Buscalibre, está este libro, creo que está sin IVA, Ya y pasamos el dato. claro, y con despacho a todo Chile. Ah, mira, ya sea, no sé, Puerto Montt. Exacto, porque Ya. la gran mayoría del libro que lo pueden encontrar en librería es en Santiago. Está fuera de Santiago también, pero es más difícil. Ya, Ya, pero para las personas que no están viendo de fuera de Santiago, los invito a buscar a través de esa página. Tiene despacho en pocos días. perfecto, porque mira, o sea, te paso el dato también de que la información de que hay gente que nos ha escrito de Coyhaique, de la isla Juan Fernández, Arica, miles de lados, entonces quizás este dato que Sí, tú estás pasando. sí, y también comentarles que, bueno, en lo personal yo también mando el libro, tengo algunas copias Ah, en mi poder, ya. así que si alguien quisiese, me pudiese contactar, yo después ahí dejo el correo, me pueden contactar y lo pueden retirar en mi consulta, que es ahí con una firma, una dedicatoria. Ah, pero perfecto, ya. El correo, ¿cuál es? ¿Se puede decir Se los acá? doy después por escrito, es difícil de escribir, Ah, pero es ya. mi nombre, es carol.galleguillo, psicoterapia adulta. Ah, ya, Se perfecto. los doy por escrito, no te preocupes. Ya, súper. Carol.galleguillos. @psicoterapia.adultos.cl. Ya, ahí después lo va a escribir Carol. Bueno, mientras hay gente que está escribiendo también otros comentarios, ¿cierto, Bosinov? Ahí nos va a pasar el mensaje. Continuamos un poco comentando, Carol, respecto a esta intención, a dónde ha llegado el libro, ¿cierto? A las reflexiones que ha permitido, que han emergido de esta publicación. Me hace pensar lo que estamos conversando respecto a, por ejemplo, he conocido a personas que han vivido situaciones de abuso sexual infantil y tienen, no sé, 40 años, y de repente la persona que cometió, El agresor. claro, el agresor, la persona ¿Ya? agresora que de repente estuvo alejado muchos años, de repente aparece en una comida familiar, por ejemplo. Sí, claro. Y queda El ahí impacto. el impacto. Entonces, chuta, tenía bloqueado este recuerdo y ahí se activan un montón de cosas. Me hace pensar en eso, ¿cómo manejo es como una avalancha? Así Ese es que, otro gatillante, por ejemplo. sí, Muchos gatillantes, o de consultar en psicoterapia, o de contar a la familia. Se ha visto que los adultos, cuando develan de adultos, mm, mayoritariamente la primera persona que le cuentan ya no es a sus padres. mm, Ya no. La primera persona muchas veces o es un amigo, una amiga, el terapeuta, con un porcentaje cercano al 40%, igual, mucho, harto, sí. para que veas la cantidad de relatos que uno escucha en primera instancia, y en tercer lugar ya la pareja también. Mm, Y en un cuarto ya a los padres. A los padres no es que no les cuenten, quizás les cuentan más avanzado el tiempo, o quizás hacen la pregunta cuando son personas mayores, ¿verdad? Piensa mm, tú que puede ser perfectamente que los padres a esa altura tengan más de 70 años. mm. Quizás hacen la pregunta, ¿valdrá la pena contar a esta altura? ¿Quiero hacerle este daño a mi mamá? Claro, está tan avanzada en Es edad. que ya no se ve como una figura protectora, sino una figura a proteger. Claro, claro. ¿Me entiendes? Entonces, una cosa que trabajo mucho con mis pacientes es si develar o no. Esto te lo digo con amplitud. No es que yo vaya con la bandera de contémosles a todo el mundo, porque creo que es una decisión súper personal, Sí, por ¿ya? supuesto. Sino que, ¿contamos o no? Ya, sí contamos.
¿A quién contamos? ¿A quién no? Y eso también es otra decisión, que te puedan decir, ¿sabes qué? A mi pareja le quiero contar, lo quiero hacer parte de esto porque, bueno, nos afecta en la intimidad, nos afecta en la crianza de los hijos, quiero hacerlo parte de esto, pero mis padres quizás no, que puede ser un ejemplo de decisión. Sí, Entonces ya, ¿cuento o no? ¿A quién cuento? ¿Cuándo cuento? claro. ¿Cómo cuento? ¿Qué cuento? ¿Y qué no? Y tantas preguntas y que análisis antes de Es que para decir hacerlo cualquier cosa. cuidado, ¿verdad? Porque no nos cuesta, comillas, nada, Mm, hacerlo desde, disculpa, hacerlo desde la impulsividad. mm, En la comida final, es que cuento. ¿Y las repercusiones de eso? ¿Y la explosión en la familia de eso? mm. Sí, ¿Y la presión para retractarse por haber hecho eso? claro, claro. Las recriminaciones. Entonces, vayamos por partes. Hazlo, la decisión que tomes es tuya. Pero esa decisión, que sea una decisión de vida. Hazlo pensado, piénsalo para cuidarte. Claro, como el sentido, por qué lo estoy Para, haciendo. claro, no es el por qué, es el para qué. Mm, ¿Verdad? Y el bajar la expectativa, ¿no? Es que yo cuando le cuente a mi mamá, creo que mi mamá va a llorar y va a decir, no, ¿por qué no te protegí? Y mi papá va a decir, voy a matar a este tipo. Y de repente se encuentran con que cuentan, en silencio se quedan los padres y uno dice, ¿estáis seguro? No te creo. oh, Silencio y no se habla más. Entonces, una ¡wow! doble traumatización. Pero claro, una herida incluso más grande, porque se quedaron todos estos años en silencio con la fantasía de que cuando los papás le supieran, lo iban a proteger. Mm, Con esa fantasía muy entendible, ¿verdad? Pero también muy infantil, de por favor, mis papás me cuiden. mm. Entonces, yo te hago todas estas preguntas que dices tú, que no la hago así con así esta rapidez, por favor, sino que se va trabajando Poco en a la terapia, poco, claro, sí. poco a poco, pero con el afán de cuidar. El abuso sexual infantil es un descuidar al otro, ¿ok? Ahora que somos adultos y que podemos cuidarnos a nosotros mismos, ya no tenemos que esperar que un tercero nos cuide. Nosotros somos dueños de nuestro cuidado. ¿Por qué no nos cuidamos? Mm. ¿Por qué no lo hacemos de manera cuidadosa? No se podría preguntar, de todas maneras. Cuidadosa, cariñosa con uno. Sí. Tú mencionaste algo, por ejemplo, en las relaciones de pareja, ¿ya? Mencionaste algo relacionado a, por ejemplo, el plano de la sexualidad, la intimidad. Uno puede ver situaciones, tanto en hombres como en mujeres, que cuánto puede afectar en esta área una situación que experimentó relacionada al abuso sexual infantil. Bastante. Bastante, pero antes de ahondar en el bastante, quiero hacer hincapié que no exclusivamente. Hay personas que pueden entender que el abuso sexual es un abuso sexual. Por lo tanto, lo único que daña es el área sexual. Claro, claro. No daña exclusivamente el área sexual. De hecho, es una de tantas otras. Daña principalmente el área de la confianza, ¿ya? En el mundo, en uno mismo, en el otro. Esa es la herida relacional y emocional es la más grande. Pero que te respondo a la pregunta. Sí, sí. En el plano de la sexualidad, por supuesto que puede afectar. Más aún, por ejemplo, si la pareja no lo sabe. Es muy común encontrarse con personas que te dicen, hay ciertos gestos, acciones, que si tiene mi pareja conmigo, a mi cuerpo, quizás no a mi psique, pero a mi cuerpo le recuerda el hecho abusivo y no lo tolero. Y cuando uno ahonda en ese acto, en el gesto que tiene la pareja, la mayoría de las veces no es un gesto muy erótico. Puede ser un gesto que lo abracen por la espalda, no sé, estoy lavando la loza y llega mi pareja y me abraza por la espalda y yo me dan ganas de llorar. O estamos en la cama, no sé, y me roza la rodilla, y yo me aterro y quiero salir arrancando. Mira. Entonces, ¿qué distinto puede ser una relación de pareja si el otro sabe esos códigos versus que no lo sabe? ¿Y cómo atreverse a dar el paso de confiar en el fondo? Porque es un tema súper delicado. Entonces uno dice, es mi pareja, debiese confiar idealmente en Piensa tú esta que una de las persona. cosas que más se trabajan en psicoterapia con sobrevivientes es la confianza. Y eso se trabaja desde el minuto uno, desde que la persona confía en contármelo. Confía en mí, en mí en este caso ya, pero de que puedo ayudarlo con su dolor. Que se sienta al frente y me dice, te cuento, a mí me pasó que ahí está confiando. Y ¡wow! ¡Qué confianza! Está contando por primera vez en 20, 30 años frente a un perfecto desconocido, uno de sus dolores más grandes en la vida, y está apostando que le puedes ayudar. Tenemos la mitad de la pega hecha.
Claro, el vínculo. Hay que trabajar en el vínculo, hay que cuidar ese vínculo. La vinculoterapia Sí. es clave específicamente en estos hechos. O sea, yo así de a primera pienso que un terapeuta que trabaje en estas temáticas debe tener esto súper presente, o sea, no sé, la capacidad de empatizar, conectarse con una situación tan dolorosa. Pensaba, en tal sentido, no sé, me imagino que tú el dedicarte a esta temática también te lleva, no sé, a una carga emocional igual fuerte, ¿o no? ¿Cómo se maneja eso? Muchas personas preguntan eso, ¿cómo lo hacen la gente que trabaja en psicología? Bueno, no sé, lo mental. Bueno, en caso personal, yo creo que lo primero es que este tema me apasiona. Mm, Me apasiona trabajar con sobrevivientes, si te fijas, le he dicho así todo el tiempo y no víctimas, porque veo en ellos una fuerza que en general no veo en otras personas. mm, Porque si una persona llega a la adultez habiendo ido al infierno y habiendo regresado, ay, habiendo vivido cosas tan feroces y aún mm, así estando vivo, a mí me merece toda mi admiración. mm, Y para mí termina siendo un honor poder acompañarlos en esa parte del trecho, en esa parte del camino. Eso yo lo creo de todo corazón mm. y eso hace que el acompañar el dolor tenga sentido cuando uno va viendo que va trabajando ese dolor, disminuyendo ese dolor, cambiándole la vida a esa persona y a esa familia. Como esa transformación. Está a tus ojos, está delante de tus ojos. Y siento que para mí es un privilegio tomar primera fila y palco para poder ver esa transformación tan hermosa, poder Mm, aportar a esa transformación. mm, No te voy a mentir, duele. Y duele mucho. mm, Y se los digo a mis pacientes. Yo la primera sesión les digo, ya, este va a ser un camino que nos va a doler, nos mm, va a doler mucho. mm. Ya, no va a ser fácil, te vas a querer ir, ya, más de Sí. una vez, pero sigamos trabajando en esto, vayamos de a poco, hagámoslo de manera cuidadosa, de Mm. manera cariñosa, pero continuemos. O sea, hay que tener, sí, yo pienso en lo que tú dices, hay que tener pasión por lo que se hace en el sentido de poder estar presente, empatizar en estas temáticas, porque claro, si yo trabajo en esta área sin que en verdad sea de mi interés, ponte tú solo por ganar un sueldo, claro, es complejo. Es que tienes que creer en la psicoterapia, tienes Claro. que creer que sirve, pues si no estás pintando el mono, o sea, sí, creo que sirve y Mm, tiene un sentido lo que estoy haciendo y me levanto en las mañanas con la firme convicción de que estoy haciendo un aporte mm. micro, pero lo estoy haciendo. Para mí eso me levanta en las mañanas. De todas maneras, ¿no? Yo pensaba justamente que hablabas de esa parte como de la sanación, ¿ya? Imagino que estábamos ahí como, aún quedan algunos minutos, eh, pensaba en el proceso de sanación cuando tú ya ves esa transformación, cuando esa persona ha trabajado contigo, la confianza, el vínculo, en este momento tú recordarías como, bueno, si es que lo puedes, o decir como eh, casos, experiencias que te han quedado como en el recuerdo, que esos procesos bonitos que tú dices, "Oh, culminó un proceso, una etapa". Sí, ¿piensas en alguna anécdota en particular? Muchas, Ya, ninguna que pueda contar de por todas maneras, sí. confidencialidad, pero sí me pasa, por ejemplo, personas que he acompañado en un momento de su vida, por ejemplo, saliendo del colegio o entrando recién a la universidad, 18, 20 años, y están 1 o 2 años, están súper grandes los de alta, pasan, no sé, 3, 4, 5, 6 años y te van a ver ya, se fueron a vivir solos, están más grandes y ya no vienen por tema de abuso, no, es que vienen por un tema de estrés laboral. Mira tú, estrés laboral. Después no se trabaja pocos meses quizás porque ya están bastante mejores, algo poquito lo que hay que hacer. Y después, no sé, pues puede pasar 1, 2, 3 años y te mandan una foto, qué sé yo, de un anillo compromiso. Me caso, te dicen, una foto de un test de embarazo. ¿Adivina qué? ¿Qué te digo con esto? Es como un acompañamiento en la vida. Y es un decir, ¿sabes qué? Este momento que vivimos juntos, que fue tan importante, en otros momentos importantes de la vida te acuerdas y dices, wow, estoy pudiendo hacer esto porque hice otra cosa antes y esto es significativo y le quiero comentar, se lo quiero contar a una persona que fue importante para mí en que esto sea real.
Cuando me llegan a veces esos mensajes, es como de pacientes que a veces no sé de ellos hace años, me emociono, pero más que ellos, ojo lleno de lágrimas, no te puedo creer, te felicito. Qué alegría de vivir cuando tú dices, pucha, ¿te acuerdas? Pucha que lloramos juntos y te acuerdas de esa imagen. Estuvimos en ese sillón, se nos acabaron los pañuelitos, tanto dando ahí, llorando. Esa vez que nos abrazamos al terminar la sesión con los ojos llorosos, diciendo, ¿cómo lo hacemos? Y ahora estás embarazada de 2 o 3 meses, estás feliz con tu guagua. ¡Qué lindo! Todo valió la pena. O sea, ese es el sentido en el fondo, me imagino, el trabajo que tú Pero realizas. claro, Yo quería preguntarte lo siguiente, que cuando está en un proceso alguien de tratamiento, de un proceso de sanación, por decirlo así, inevitablemente uno esperaría que un proceso de sanación no doliera. ¿por qué? No sé, uno es el ideal humano de quiero las cosas que sean lo menos dolorosas posible, en general en Evitamos la vida. el dolor. Claro, Sí, claro. evitamos el dolor por nuestra naturaleza humana. Quiere las cosas rápido, ojalá que sea lo más raudo posible. Sin embargo, parece que estos procesos inevitablemente para poder sanar, tal como uno tiene, por ejemplo, una herida infectada, inevitablemente esa herida hay que limpiarla, por decirlo así. Exacto. Y esa limpieza igual duele de alguna manera. Entonces, inevitablemente para poder sanar hay que pasar por ese proceso de... Más menos, yo diría que sí. Y usando la misma metáfora tuya de la herida, piensa tú que un paciente, si llega a mí ya de la adultez, es que tuvo una herida que cicatrizó a medias, que quizás cicatrizó hasta cierto punto, pero sigue supurando, que quizás todavía le provoca dolor. Una herida aún abierta. ¿Cómo se cura esa herida abierta? Pues hay que sacar eso que está ahí, ¿verdad? Hay que sacar la materia. Claro, Lamento la expresión, pero, no, hay que sacarlo, ¿verdad? Y no sé si alguno se limpiaba una herida de ese tipo, o recuerda en la infancia cuando uno se caía, ¿verdad? Y tenía ese tipo de heridas sacada de la costa. Duele, pero es que si tú no la limpias bien, no le sacas lo malo, luego la desinfectas, dime tú, ¿cómo va a cicatrizar bien? Y para terminar esa misma metáfora, luego de limpiarla, que duele, luego de desinfectarla, que vaya que duele, sí. Hay que tener paciencia para que vaya cicatrizando, porque no cicatriza de la noche a la mañana. Una cicatrización se demora y los pacientes con justa razón te preguntan constantemente, ¿y cuándo? ¿Cuánto más va a tardar esto? Oye, Carol, ¿cuánto duran estas sesiones? Son pocas, ¿verdad? Oye, ¿cuánto más? Oye, ¿cuándo me voy a sentir mejor? Son Mira, preguntas muy claras, pero hay que tener paciencia. Acompáñame a esperar, paciencia. La herida va poco a poco, va a ir cicatrizando. Y la idea es encontrarnos con una herida que ya esté cicatrizada. Una herida cicatrizada nos sigue mostrando que hay una huella, que ahí algo pasó. La piel no queda igual. Nos muestra claro. una huella, nos dice acá algo sucedió, pero quizás al tocar la cicatriz ya no duele. La miramos, la recordamos, pero no supura. Eso es un objetivo sí, también. alguna vez alguien me preguntó si es que en algún momento uno puede olvidar este recuerdo. Lo preguntan mucho también. Es parte de las preguntas. Excelente, pueden en el libro encontrar lo que es este tipo de interrogantes, ¿cierto? Como olvidar, pues así como cual papelera de Sí, claro. reciclaje, borrar este recuerdo y ahí tú respondes en parte a esa duda de como esta marca que queda. No sé. Sí, claro, y lo que decías también es un deseo humano olvidar. Es un deseo humano olvidar lo doloroso. Sí. No es real. Y hasta cierto punto, va a sonar feo, pero hasta cierto punto no sé qué tanto ayudaría a olvidar. Olvidamos el suceso traumático y qué pasa con lo aprendido después de eso, qué pasa con la persona que somos a propósito de ello, qué pasa con todas estas skills y todas estas consecuencias que hemos ido trabajando. Sí. Cuando tratemos, imagínate, se olvidara, no es así, pero imagínate se olvidar, ¿qué hacemos con todos estos hilos? Porque olvidamos el hecho, pero no las consecuencias. ¿Qué hacemos con todos estos hilos que tenemos pendientes de nada? Sí, yo creo que es importante justamente el que estemos hablando de este tema que es recurrente y por algo aparece en el libro también, claro. porque es algo presente. Estamos en los últimos minutos, en los últimos comentarios. María Fernanda hace referencia a una amiga a la cual le gustaría regalarle el libro. Le recordamos que vamos a sortear un libro. Sí. Para que esté ahí. Exacto. Gaby Pizarro, te hace una pregunta, Carol. ¿Qué recomendaciones entregarías
para abordar la temática en el espacio terapéutico. ¿Es terapeuta, psicólogo? No, no hace referencia. A ver, ahí me surge la duda si lo está preguntando cómo abordarlo desde paciente o desde el rol de terapeuta. Como el rol de paciente, yo preguntaría si se siente en confianza para poder decir algo así de difícil. Y creo que ese es un momento que va llegando poco a poco, no necesariamente tiene que ser el día 1. Yo tengo muchos pacientes que se tardan 6 meses o más en poder decir delante mío, vengo por esto. Te dice que vienen por otra cosa y hay que darles ese tiempo, darles ese espacio cuando vaya llegando el momento de decirlo. Recuerden que hay una herida en la confianza. Cuando va llegando el momento, se nota y lo van a poder decir. Y si es del plano del terapeuta, me surge también otra duda, ¿es porque ve algo y que le da cosa preguntar? ¿O es porque ya se lo dijeron y no sabe cómo abordarlo? Si es lo primero, también diría paciencia, que se muestre como una persona dispuesta a escuchar, una persona que escucha y ve más allá de lo que la otra persona le dice o le muestra. Está ahí, está sin prejuicios, sin caretas, sin críticas, simplemente está para el otro. Y si es como abordarlo en términos terapéuticos, bueno, le recomendaría que se pudiera formar quizás en la temática. Creo que son temáticas que cada vez más indispensablemente tenemos que estudiarlas. En el pregrado no te enseñan de esto y es importante prepararse. Muchas gracias, Carol. Bueno, Carol, estamos en los últimos minutos. Eso sí, pues, se me ha pasado rápido la conversación. Sí, muy rápido. Pucha, quizás como mensaje final, como de cierre, como de todo lo que hemos hablado, de todo lo que es el libro, ¿qué te gustaría como transmitir aquí a la gente que está escuchando ahora, que va a escuchar posteriormente toda esta temática? Me gustaría decirles que esto es una temática presente más allá de los medios de comunicación. Las estadísticas nos dicen que si en una sala con 100 personas, 30, 40 han vivido algún abuso sexual de manera directa o indirecta, que probablemente al lado de uno hay alguien que ha vivido algo así, que seamos empáticos, que estemos disponibles para escuchar. Cuando digo disponibles para escuchar, si escuchamos desde la crítica, si estamos todo el tiempo cuando escuchamos una noticia en televisión dando una opinión de, ¿por qué no hablo antes? Ahí no estamos escuchando, ahí no estamos disponibles. El escuchar se escucha en silencio y con los ojos bien abiertos. Yo creo que como sociedad nos hace falta escuchar a nuestros adultos, darle el espacio, la importancia, no minimizarlo. Si a esa persona le duele, es importante, por mucho que uno lo pueda vivir desde otra manera. Si al otro le duele, a mí me duele y punto. Y desde ahí estar disponibles, ayudar y bueno, como partimos aquí en la entrevista, ¿verdad? Esto es una temática que no culmina al terminar la infancia. En la adultez sigue a menos que se haga algo. La invitación es, quizás si hay algún sobreviviente aquí escuchándonos, que cuando llegue el momento y se sientan preparados a pedir ayuda, pues que vayan y la piden. No, yo creo que es muy importante justamente darle esa importancia, Carol, y agradecerte el que hayas convertido en un libro toda esta experiencia que tú fuiste también observando. Si esto, me imagino que no fue que un día te despertaste y dijiste, hay que hacer esto. Fue a poco. Fue a poco, claro, y que, pucha, parece que es necesario usar este instrumento y los medios de comunicación, todo lo que sea posible para instalar la temática, ¿cierto? Así que vos, y no sé si está el libro por ahí, puedes prestar. Justamente, bueno, este libro vamos a sortearlo prontamente. En los próximos días, Carol lo trajo para compartir y que, bueno, sabemos que en distintos lugares de Chile nos escuchan y acá están muchas de las reflexiones que conversamos acá en esta entrevista y agradecerte, Carol, por esta conversación, pues. Gracias a ti por la invitación y a los que me están escuchando les agradecería también poder difundir y compartir esta entrevista, tanto por el libro para que pueda llegar a más personas, como también esta conversación súper rica que hemos tenido para que más personas puedan compartir y reflexionar con nosotros. Ya, pues entonces quedaremos ahí atentos, Carol. Entonces el correo lo podemos compartir después. Sí, por supuesto, yo se los doy, el correo y la página. Buenísimo. Y la página era Busca Libre. Y donde se encuentra el libro, que es un Despacho Todo Chile, buscalibre.cl. Sí, ahí lo pueden encontrar. Ponen el nombre del libro, 50 preguntas frecuentes de un sobreviviente, y lo van a encontrar.
Buenísimo, ahí porque parece que es tremendamente necesario que más personas tengan acceso a Sí. esta información y reflexiones. Bueno, agradecer a toda la gente que estuvo participando, enviando saludos, ¿cierto? A Bojinov, como siempre, ahí apoyando también. Continuaremos entonces en a desalambrar la salud mental con distintas temáticas prontamente con el sorteo del libro 50 preguntas frecuentes de sobrevivientes a abuso sexual infantil. Nos veremos muy pronto y agradecer la sintonía y todos los comentarios y buena onda como siempre. ¿Ya? Así que nos vemos más temprano que tarde. Chao, chao.